Ahora vamos a ver el tracto espinocerebeloso posterior. Ahora, como tal, tenemos tracto espinocerebeloso posterior, se va a dividir en dos, que es el tracto espinocerebeloso posterior per se, y otro que va a ser el cuno cerebeloso. El cuno cerebeloso lo vemos en el siguiente video, y luego un video en donde vamos a ver los dos. Ahorita nada más vamos a ver per se el tracto espinocerebeloso posterior, en donde está involucrado el núcleo de Clark. Entonces ponemos primero una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí está lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Aquí está el tallo cerebral, aquí está el puente, aquí está el cerebelo y aquí está la médula espinal. Entonces, primero vamos a hacer varios cortes transversales. Aquí está la región cervical, aquí está la región torácica y aquí está la región lumbosacra. Vamos a hacer corte a nivel de L3, corte por debajo de L3, corte a nivel de T1, corte entre T1 y L3 y corte por arriba de T1. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos que hacer 5 cortes transversales de la médula espinal y los vamos a poner aquí. Entonces, este está por debajo de L3, este está a nivel de L3, este está entre T1 y L3, este está a nivel de T1 y este está por arriba de L3, de T1. Entonces tenemos la médula espinal, ya sabemos esto es anterior, esto es posterior, hacemos el corte y lo vemos así. Entonces esto es posterior, esto es anterior, así está el corte, esto es anterior, esta parte es posterior y al ponerlo así esto es posterior, esto es anterior. Entonces aquí está posterior, aquí está anterior, tenemos astas posteriores, anterior, anterior, posterior, posterior, anterior, anterior, posterior, posterior, anterior, anterior, posterior, posterior, anterior, anterior, posterior, posterior, anterior, anterior, posterior. Ahora aquí tenemos ganglio de la raíz posterior, aquí raíces anteriores. Ahorita no importan las raíces anteriores, solo voy a poner el ganglio de la raíz posterior, que es este, y la raíz dorsal. No voy a poner la anterior. Entonces ganglio y raíz dorsal, aquí ganglio y raíz dorsal, y aquí ganglio y raíz dorsal. Así. Entonces, vamos a irlo poniendo paso por paso. Ahorita seguimos viendo para qué fueron estos cortes. Entonces, vamos a tener como receptores. Como receptores tenemos usos neuromusculares y neurotendinosos. Entonces, aquí lo ponemos paso por paso. Paso 1. Tenemos la sensación de cómo están los músculos, propiocepción más o menos, no como tal propiocepción, pero visualización espacial de cómo están los músculos, porque finalmente esto va a controlar la vía motora en parte. Entonces, información de los músculos viene a través de receptores, que son los usos neurotendinosos, que son los que están en el aparato, en el órgano de Golgi, y los neuromusculares como es el ánulo espinal y el Flowers play. Paso 2. Vamos a tener las dendritas. Entonces, ponemos, aquí están los receptores, ya sean neurotendinosos o neuromusculares, y salen así las dendritas. Esas son fibras que van a llegar al cuerpo de una neurona. Rápidamente recordemos, está la neurona da su axón y la neurona tiene dendritas. Estas van a ser las dendritas de la neurona y el cuerpo de la neurona va a estar en el ganglio de la raíz posterior. Entonces, así, entran por el nervio periférico, ya sabemos, tenemos raíz dorsal que se une con la raíz ventral o la raíz anterior y forman el nervio. Entonces por aquí, por el nervio, entran estas fibras en forma de dendritas, así. Pasan por la raíz dorsal, entonces paso 3, las dendritas pasan por la raíz dorsal. Y paso 4, en el ganglio de la raíz dorsal tenemos el cuerpo de la primera neurona. Así, entonces aquí está el cuerpo de la primera neurona.
Paso 5. Sale el axón de la primera neurona. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar y por lo cual pusimos tantos cortes? Depende de a qué nivel estemos, o sea, esa información de los músculos, a qué nivel de la médula va a llegar, depende de qué es lo siguiente que van a ser los axones de la primera neurona. Entonces, primero vamos a poner un corte transversal, digamos a nivel de T4, por ejemplo, en donde vamos a ver lo que vimos en los videos anteriores, que son las columnas posteriores, que es gracilis y cuneatus. Entonces vamos a poner un corte transversal, digamos aquí. Tenemos aquí está la médula espinal, tenemos astas posteriores, anterior, anterior y posterior. Ya en videos anteriores vimos que si estamos por arriba de T5, encontramos a gracilis. Entonces aquí está gracilis, el fascículo gracilis y el fascículo cuneatus. Si estamos por debajo de T5, tenemos solamente los fascículos gracilis. Esto lo vimos en videos anteriores, que es básicamente para la vía de propiocepción y tacto fino del cuerpo. Entonces, lo que vamos a hacer es el axón. Si el axón de la primera neurona se encuentra por debajo de L3, los axones van a ascender hasta llegar a cierta parte de gracilis. Ahorita vamos a especificar más. Entonces, aquí dijimos, este nivel estaba por debajo de L3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a poner en todos los fascículos posteriores, gracilis y cuneatus. Entonces, T5 va a ser la marca. Aquí estamos abajo de T5. Este es un segmento abajo de L3. Entonces, solo tenemos fascículos gracilis. Aquí estamos a nivel de L3. Entonces, solo tenemos fascículos gracilis. Aquí estamos entre L3 y T1. Entonces, digamos que estamos a T4, por ejemplo. T4 para hacerlo fácil. En T4 ya aparecen los fascículos cuneatus. Entonces tenemos gracilis y tenemos cuneatus. Luego dijimos estamos a T1. Entonces este nivel es T1, y tenemos lo mismo, fascículos gracilis y fascículos cuneatus. Y luego estamos arriba de T1. Entonces fascículos gracilis y fascículos cuneatus. Entonces, importante es en la médula espinal vamos a tener un núcleo que es el núcleo dorsal de Clark. Que también se llama el núcleo torácico. Entonces, el núcleo torácico está más o menos cerca de gracilis. Entonces, vamos a seguir primero esta neurona el axón de esta neurona que está por debajo del L3. Dijimos, si el axón está por debajo del L3, el axón va a ascender. Y el axón asciende por aquí, por gracilis. Así, por gracilis. Hasta llegar a L3. Entonces, aquí, el punto de corte es hasta llegar a L3. L3 es aquí. Siguiente punto, entonces aquí sigo poniendo paso 5, seguimos en el paso 5. Si el axón de la primera neurona, se encuentra entre L3 y T1, o dicho al revés, entre T1 y L3, es a ese nivel en donde se va a hacer la sinapsis con la segunda neurona. Y la sinapsis se hace específicamente en el núcleo de Clark. Si estamos, también siguiente paso 5, si estamos arriba de T1, los axones van a entrar a cuneatus.
Y ya en el siguiente video vamos a ver más específico esta vía, que es el cúneo cerebeloso. Entonces, rápidamente dijimos, si está el axón de la primera neurona por debajo de L3, el axón va a ascender y llega hasta L3 o un poquito más abajo. L3 un poquito más abajo. Y ahí se va a hacer la sinapsis con la segunda neurona, y la sinapsis es en el núcleo dorsal de Clark. Si tenemos, ya voy a borrar aquí, si tenemos que el axón de la primera neurona se encuentra en segmentos de la médula entre L3 y T1, entonces vamos a poner aquí está usos neurotendinosos, usos neuromusculares, que están entrando aquí a nivel de T4, que está entre L3 y T1. Así. Aquí está el cuerpo de la primera neurona. Así. Y dijimos, estos axones aquí van a ser la sinapsis. Aquí van a ser sinapsis. Ese es el paso 5. Entonces, estas no ascienden, estas se quedan a ese nivel. Y el otro es cuando estamos por arriba de T1. Entonces, ¿cuál está por arriba de T1? Ese está por arriba de T1. Aquí tenemos igual neurotendinosos, neuromusculares. Vienen las dendritas. Aquí está el cuerpo de la neurona. Y van a ascender, pero aquí ascienden a través de cuneatus. Aquí ascienden a través de cuneatus. Entonces, rápidamente repasamos este paso. Venían los usos neuromusculares, neurotendinosos, que fueron los receptores. Luego viene la información, pasa a través de las dendritas. Y las dendritas llegan al cuerpo de la primera neurona. Ahora depende de en dónde estemos. Si el cuerpo de la primera neurona o el axón de la primera neurona se encuentra por debajo de L3, el axón, una vez que entra a la médula, va a ascender. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a L3, y ahí va a ser sinapsis con la segunda neurona. Si estamos entre L3 y T1, llega la dendrita, está el cuerpo de la primera neurona, sale el axón y ahí se va a hacer la sinapsis con la segunda neurona, a ese mismo nivel, Si estamos arriba de T1, entonces es T1, arriba de T1, los axones entran y van a pasar por cuneatus, o sea, van a hacer sinapsis, pero van a entrar al tracto de cuneatus. Aquí estos entran al tracto de gracilis. Y ya cuando los axones aquí están ascendiendo, esto es el tracto espinocerebeloso posterior, esos tractos que están ascendiendo, y están ascendiendo pues cerca de gracilis. Entonces seguimos. Eso fue el paso 5, ya voy a borrar. Ya en el siguiente video vemos más específico esta vía, ahorita solo nos vamos a enfocar en estos. Entonces, siguiente paso, ahora sí, paso 6. Tenemos los axones que forman el tracto espinocerebeloso dorsal. Van a ascender a lo largo de la médula espinal, y cuando lleguen a el bulbo raquídeo, cuando estamos a nivel del bulbo raquídeo, los axones se empiezan a hacer, en lugar de estar como en la parte lateral, se empiezan a hacer más posterior. Así, posterior. Y van a llegar al cerebelo. Paso 7, llegan al cerebelo. Específicamente van a llegar a la vermis del cerebelo. Y aquí ya tenemos por qué se llama espinocerebeloso posterior, porque pasa de estar lateralmente a hacerse más posterior el tracto. Aquí cuando estamos a nivel del bulbo raquídeo, vamos a tener que el tracto espinocerebeloso posterior está un poco más periférico, o sea, un poco más hacia los lados de lo que está el tracto trigémino-espinal. Que ya lo vimos en el video anterior. Entonces finalmente llegan a la vermis cerebelosa. Entonces teníamos, aquí estaba el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, tallo cerebral, aquí está el cerebelo, aquí está el puente. Está ascendiendo el tracto espinocerebeloso dorsal y llega al cerebelo. El cómo llegamos al cerebelo es a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Entonces, a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores, estos axones llegan a la vermis del cerebelo.
la vermis tenemos el cerebelo, un hemisferio, otro hemisferio del cerebelo, lo ponemos así y esta es la vermis. Esta sería la vermis. Entonces llegan a la vermis y van a hacer sinapsis con los núcleos fastigios. Entonces aquí, el cómo llegaron al cerebelo fue en forma de fibras musgosas. Fibras musgosas, y en el video anterior vimos fibras musgosas. Entonces cuando pasan por el pedúnculo cerebeloso inferior ya se llaman fibras musgosas, que llegan a los núcleos fastigios del cerebelo, que ya lo vimos en el video anterior. Y de los núcleos fastigios del cerebelo, paso 9, van a salir axones de las células de Purkinje que se encuentran en los núcleos fastigios. Y esos axones salen por lo mismo, por el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces entran los axones a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores, hacen sinapsis con los núcleos fastigios, de ahí salen los axones de las células que están en el núcleo fastigio y salen otra vez por el pedúnculo cerebeloso inferior y ahí se van a la médula. Paso 10, ahí van a hacer sinapsis en la formación reticular, y en el núcleo vestíbulo espinal. Entonces, paso 11, finalmente estos van a influenciar a la motoneurona inferior, que ya lo vimos en el video anterior, también en los videos anteriores vimos la vía piramidal. Entonces, si se influencia en la motoneurona inferior, pues eso va obviamente a controlar los movimientos. Entonces, a través de la formación reticular vamos a tener el tracto rubroespinal y tracto reticuloespinal. Y a través del núcleo vestíbulo espinal vamos a tener el tracto vestíbulo espinal, que son tractos que van a llegar a la motoneurona inferior. Y esta es la vía del tracto espinocerebeloso posterior. Como tal, el espinocerebeloso posterior es aquí cuando los axones están ascendiendo. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.